El salario mínimo, si crece, hace crecer la economía. No es con trabajadores esclavos como crece la economía de un país. Si esto se arreglara tan fácil, ¿por qué tiene que ser de 100.000 pesos? ¿Por qué no sería de $1.000.000? No entienden nada. El mercado de trabajo, cuando ustedes le regulan un precio y le ponen un precio por encima del nivel de equilibrio, ustedes van a tener que a ese salario va a haber más personas queriendo trabajar que empresas contratando trabajadores. ¿Y cuál va a ser el resultado? Va a ser el desempleo. A los que más va a perjudicar son a los trabajadores menos calificados. No solo que no pueden trabajar, van a quedar afuera del mercado aquellos que tienen menos calificaciones. Es decir, que van a terminar jodiéndole la vida ¿a quién? A los sectores más vulnerables. Y lo que va a terminar pasando es que van a terminar en el mercado informal con condiciones todavía muchísimo peores. Las ideas que propone la izquierda para arreglar los problemas terminan generando problemas muchísimo más grandes. ¿Por qué hago este video? Porque resulta que tomaron el video del presidente Petro diciendo que habían aumentado el salario mínimo en Colombia y pues la ultraderecha toma las palabras de Milei para desacreditar lo que el presidente está haciendo. Este es un video donde nosotros debemos hacer una comparativa sobre dos presidentes que tomaron países totalmente, prácticamente quebrados y en ruinas. La diferencia es que cuando Milei tomó el país, él no se encontró con más de 600.000 empresas quebradas, que fue lo que nos dejó el uribismo, y que nos dejó con un poco de deudas, una de las más grandes que nos dejó con el Fondo Monetario Internacional de 5.600 millones de dólares, pagadero a 2 años. Lo que Milei hoy quiere hacer con el Fondo Monetario Internacional o con los chinos o de pronto con México que le presten plata, Petro llegó ya con esa deuda y la tiene que pagar. No la generó el gobierno de Petro, pero sí la tiene que pagar. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando uno se pone a escuchar a Milei, y sobre todo esto es para que lo tengan presente los argentinos, o bueno, las personas en el mundo, ojalá que este video pues se pueda compartir y lo escuchen más personas. Porque las estadísticas que Milei ha estado entregando desde hace varios días, ahí hay varios errores y les voy a indicar por qué motivo. Cuando el presidente Petro llegó a la presidencia de Colombia, nosotros teníamos más, y aunque los uribistas lo nieguen, éramos más de la mitad del pueblo colombiano en pobreza y más de 21 millones de personas en extrema pobreza. Eso era lo que indicaban los uribistas y yo ya he montado esos videos en varias ocasiones como yo lo indicaba. En el primer año, y aquí hago la primer comparativa, Milei dice que ya llevan un año, y en el primer año del gobierno del presidente Petro en el 2023 sacó 1.600.000 personas de la pobreza, ya más de 1 millón y pico de la extrema pobreza, fueron más de 2 millones de personas. Sabemos acabar la pobreza a partir de volver los pobres más ricos. Si disminuimos la economía ilícita y disminuimos la pobreza, la seguridad debe aumentar en términos de vidas. Este año recibimos una noticia histórica y es que más de 1.600.000 personas salieron de la pobreza monetaria y 1,12 millones de colombianos salieron de la pobreza extrema. Así lo reveló el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. Midieron con estadísticas y el resultado es que en solo un año, el año pasado, 2023, sacamos 1.600.000 personas de la pobreza y 1.120.000 personas de la pobreza extrema. La incidencia de la pobreza multidimensional fue del 12,1%, es decir, 0,8% menor al año 2022. Es decir, que sacamos 2.720.000 personas en solo un año, sea de lo que llaman pobreza, sea lo que llaman pobreza extrema. Lo hicimos. ¿Pero qué medidas han sido claves para reducir la pobreza en nuestro país? Esto se debe, por ejemplo, al incremento del salario mínimo en el 2024. También podemos hablar de la implementación de la reforma agraria, así como el fortalecimiento de los programas sociales. Adicional a esto, podemos hablar de la reducción del desempleo, pues pasamos de 9,1% en comparación al año 2023. Es porque le hemos planteado al pueblo las reformas que se necesitan para que seamos una sociedad más próspera y más igualitaria, como ordena la Constitución Nacional. Estas acciones han permitido mejorar la calidad de vida de miles de colombianos, demostrando que el progreso y la justicia social
sí se pueden en el gobierno del cambio. Pero a los argentinos, Milei les coloca este video y les dice que sacó a 8 millones de personas de la pobreza. Dijeron que la inflación bajaba porque se estaba derrumbando el consumo, se viene moviendo a un ritmo del 20%. Dijeron que no íbamos a tener nada de inversión y viene creciendo a un ritmo del 50%. En definitiva, los números son mucho mejores de los que esperábamos. El dato de desempleo, el más reciente, dio 6,9%, habiéndose creado 145.000 nuevos puestos de trabajo. El salario real le viene ganando desde hace 6-7 meses sin parar a la inflación. El salario en dólares promedio pasó de $300 a $1.100. Y en el medio logramos algo que parecía imposible, y es que estamos haciendo caer la pobreza cerca de 20 puntos. Y la indigencia pasó de niveles de más del 20% a niveles entre el 8 y el 9%. Es decir, en los últimos meses además sacamos la pobreza a 8 millones de argentinos. Vaya que estamos logrando cosas con la silla de la libertad. ¿Por qué les indicó a ustedes que Milei les está mintiendo? Porque resulta que Colombia, que ha tenido una tasa de inflación baja, porque el otro día estaba mirando y cómo manipulan la información en Argentina. Ellos llegan y indican de que el presidente Milei es lo más visto a nivel internacional y sacan un poco de cifras y que la inflación se les había bajado un 2.6, pero no muestran las cifras reales. La inflación en Argentina, inclusive cerrando el año, se le subió otros 2 puntos y está en el 116%. La inflación en Colombia, al día de hoy estamos prácticamente en el 5.1%. Podemos estar cerrando este año con el 5 o un poco menos del 5%. Es decir, que hay una gran diferencia entre 118 y un 5% prácticamente que tiene el gobierno colombiano de la inflación. Aparte de esto, para que la gente se dé cuenta cómo los engañan, Colombia está en economía, con todo lo que ha realizado el presidente durante el tiempo que ha tenido la presidencia en Colombia, estamos en el top 10 de las economías más grandes a nivel internacional. Si es por medio de la OCDE, ellos nos ubican a nosotros como el tercer país, el mejor tercer país entre 39. Primero está Estados Unidos, luego México y el tercero es Colombia. Aún así se realizaron otros estudios para verificar quiénes eran los mejores países que tenían la mejor economía, pero a nivel mundial. Y resulta que la mejor economía a nivel internacional y mundial, la sexta, porque estamos en el top 10, es Colombia. Superando a Estados Unidos, superando a Israel, superando a Alemania, Países Bajos, a Suecia, superando a Japón, a varios países que son desarrollados. Lo superó Colombia en su economía por el programa que está colocando el presidente Petro, que es agricultura, porcicultura, ganadería, todo lo que nunca antes había realizado ningún otro gobierno. Por eso nuestra economía se ha disparado tanto, y pues también con todo lo que han hecho en el turismo, donde han ingresado más de 6 millones de turistas al país, ingresando más de $30. O sea, el presidente ha realizado grandes cosas. Y este punto es muy esencial para que lo tengan presente, sobre todo la gente en Argentina y a nivel internacional, si escuchan este video. Si Petro, que está en el top 6 de economías, la mejor economía, la inflación más baja, no logró sacar más de 2.500.000 personas de la pobreza, ¿alguien nos explica cómo Milei le dice al mundo que sacaron a 8 millones de personas cuando tiene la inflación más alta? Y aparte de eso, de tener la inflación más alta, al 118%, imagínense, o sea, si Petro no logró sacar a 2.500.000, ¿cómo él dice que sacó a 8 millones de argentinos? Ahí es donde nos damos cuenta que le están mintiendo a todos los ciudadanos. Pero aparte de eso, yo ingresé, porque ustedes saben que a mí me gusta investigar bien las cosas. Digo, vamos a ver qué tan cierto está diciendo Milei. Y resulta que el INDEC, que es como un censo que utilizan allá en Argentina para medir todos los niveles de pobreza, todo lo de economía, todo. Resulta que de cada 7 niños
que nacen qué pena, que de cada 10 niños que nacen en Argentina, 7 son pobres. Imagínense, de cada 10 niños, 7 son pobres. Si ustedes a eso le suman el núcleo familiar, que puede ser papá, mamá o hermanos, o solamente el papá y la mamá, ¿de dónde es que Milei les indica a todos de que ha sacado a tanta gente de la pobreza? Cuando vemos que la pobreza volvió y se le disparó. Todos los índices de los que él tanto alardea. La cosa es que se tienen que dar cuenta que, aparte de que les están mintiendo en eso, ahora Argentina, que es un país agrícola y que siempre había dicho que nunca le iba a pedir plata ni a los chinos y ni a México, porque él no trataba con comunistas, pero necesita reinyectar. Entonces, le están diciendo al Fondo Monetario Internacional de pronto que les entregue dinero, y como los panelistas que ellos manejan siempre es para tratar de convencer a la gente que eso lo están realizando bien, llegan y le indican esto a los ciudadanos, que le van a pedir plata al Fondo Monetario Internacional, pero es para tener una reserva. Inclusive entre ellos mismos se cuestionan y dicen, pero si Milei dice que estamos bien en economía, que estamos bien en esto, eso, ¿para qué pide plata prestada? Escuchen esto. El gobierno habla que tiene superávit, que tiene dólares, que está sólido, que lo que viene por delante son todos éxitos, y por otro lado está necesitando una buena cantidad de dólares del Fondo Monetario Internacional. La pregunta es, ¿cómo se compatibilizan esas dos miradas? Si vos estás bien de números, no tenés que salir a buscar un préstamo. Hay algo que no estamos viendo, lo pide preventivamente. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? En términos técnicos, estamos mal, pero vamos bien. Ok. ¿Qué quiero decir con eso? Ha habido el ajuste ha sido impresionante. Yo escuché recién acerca de todos los temas complicados que esto implica, pero había que hacerlo, había que hacer las operaciones. Sin embargo, evidentemente la Argentina aún se lo ve en los mercados internacionales como un país frágil, con una, digamos, con lo que se llama el risk premium, el premio por riesgo bastante alto, aunque mucho menor que antes, y con una situación donde la deuda privada se va a tener que empezar a pagar pronto. O sea, la Argentina tiene que trabajar en esas cosas. Todavía está frágil en el sentido de que las cosas están mejor, funcionó como corresponde, pero hay todavía mucho trabajo. ¿Pero es imperioso un préstamo importante del fondo o es preventivo nada más? Es preventivo. Es preventivo. A ver, lo que yo creo es que un préstamo del fondo, y no quiero extender el tiempo demasiado para no robárselo a ustedes, un préstamo del fondo le da una cierta garantía de calidad. No voy a entrar a discutir si es buena garantía o no. Eso ayuda a abrir el Banco Mundial, el BID, incluso la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, incluso puede ayudar después a que los bancos comerciales se sientan más cómodos. Y en ese sentido puede ayudar. No es que el fondo le vaya a pedir, digamos, ajuste más. Entonces, es algo ilógico que le estén pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional o a los chinos. Por ejemplo, a los chinos hay un problema bastante grande que ellos ya le dijeron. Si nosotros le hacemos el préstamo, la devolución no lo tiene que hacer es en pesos argentinos, porque ya saben que la moneda se les va a devaluar más de lo que están. Al hacer el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ustedes ya saben que los intereses son bastante grandes. Y como el peso argentino está tan devaluado y la economía y toda la inflación está tan alta, pues los argentinos van a tener que pagar más. Hace unos meses, pues les recuerdo que para poder realizar la activación prácticamente en Argentina, y que eso no se ve en todos los medios de comunicación, eso no lo dijo Milei, pero prácticamente tomaron la mitad de los ahorros de los ciudadanos. Eso se llama expropiación, pero ellos dijeron que necesitaban era reactivar la economía.
Si eso lo hubiera hecho Petro en Colombia, le hubieran llamado dictador. Y si hubiera venido toda la clase política de siempre. Pero como lo hizo Milei, ahí sí todos lo apoyaron. Utilizó el dinero de los ciudadanos que apoyaron en él, que para sacar el país adelante, y resulta que lo utilizó. Cuando el Fondo Monetario Internacional les empiece a cobrar ese dinero y tengan que pagar con intereses porque no les está alcanzando, adivinen sobre quién va a caer esa deuda. Sobre la clase baja y la clase media. Eso tampoco se los va a decir el gobierno. ¿Pero por qué les indico esto? Porque nuestra historia de Colombia ya no lo ha contado. Y esto fue lo que sucedió en Colombia para que también lo tengan presente los argentinos. Entonces con esto les demuestro qué es lo que puede estar sucediendo en el país de Argentina y cómo les mienten a ellos, cómo los engañan. Y por eso al tener un presidente honesto como Petro, por eso también ellos trataron de manipular lo que sucedió en la G20 diciendo que es que Milei era el salvador, el de todo, y no es así. Inclusive, llegando Milei a Estados Unidos para la ceremonia de Trump, hasta la gente ya se le burla. En el jet set norteamericano se burlaron y hasta la conferencia que estaba dando le apagaron el micrófono. Creo que debemos unirnos para hacerle frente a esta barbarie y formar una alianza de naciones libres, custodios del legado occidental, estableciendo nuevos lazos políticos. La gente no cree a nivel internacional lo que dice Milei. Y claro que ellos necesitan a Argentina, porque ustedes creen que Elon Musk está feliz con que él sea el presidente, pues claro que va a estar feliz, porque saben que lo pueden manipular. Ellos necesitan los recursos para poderlos llevar, encontrar los minerales que ellos necesitan. Ustedes saben que Argentina es un país agrícola y a Argentina le va a suceder lo mismo que pasó con Colombia, que cuando llegaron ellos, pues el uribismo y toda la ultraderecha le entregó títulos mineros con los cuales aquí en Colombia las empresas petroleras únicamente pagan regalías, pero no pagan impuestos. Lo mismo va a suceder allá. Entonces, todo el dinero que le van a prestar a nivel internacional a Milei para que pueda reactivar la economía, ese dinero se lo van a cobrar. Y no se lo van a cobrar en dólares, sino en pesos argentinos, que va a ser lo más probable. Que eso fue lo que inicialmente le propuso China. Entonces, aquí dejo el video, porque como lo decía Petro, Milei en el G20 no querían mostrar el video completo de lo que sucedió. Pero aquí lo dejo para que ustedes se den cuenta la clase de líderes que hay en Colombia. Un líder honesto con relación a Milei, que les está mintiendo. Most modern governments have insisted on a mistake. The mistake of believing that combating hunger and poverty requires greater state intervention and more centralized economic planning. Yo soy un progresista, un demócrata radical y un socialista. Y creo y me siento orgulloso de ello, que es la lucha común y la solidaridad humana lo que nos mantiene en este planeta. Yo propongo construir, en lugar del concepto de libre mercado mundial de seguridad alimentaria, el concepto de soberanía alimentaria, que consiste en que en los países donde hay hambre se pueda producir la alimentación suficiente. We must deregulate economic activity in order to free up markets and facilitate trade, ensuring that the voluntary exchange of goods and services brings prosperity. Free market capitalism has already lifted 90% of the global population out of extreme poverty and doubled life expectancy. La única política efectiva para detener el éxodo de los pueblos del sur hacia el norte es que el sur sea más próspero, que no tenga hambre. Esa es la política eficaz. E invito a los miembros del G20 a practicarla con razón y con verdad, no con hipocresía. Y eso implica una agricultura sin carbón, basada en el campesinado y el pequeño granjero, no en la gran multinacional agraria. This is achieved by driving technological progress that has placed humanity in a godlike position, conquering the oceans, the air, space, and the atom, and enabling real-time communication over vast distances as if by telepathy. All of this was accomplished by private individuals on their own initiative, seeking to solve problems as they arose. It wasn't by the orders of any state hierarchy or by executive decree.
Solamente podemos sobrevivir en el planeta, superar el hambre, la enfermedad, la desigualdad, superar la guerra, superar la crisis climática, que es el principal problema que hoy afrontamos, poner al servicio la inteligencia artificial. Si nos ayudamos, si tenemos objetivos comunes, si tenemos propósitos comunes y nos ayudamos, porque no somos una sociedad de átomos individuales compitiendo entre sí. Por tanto, una regulación política global, la verdadera multilateralidad, puede superar el inmenso peligro que representa y poner la inteligencia artificial al servicio del ser humano y no al revés. I will say it again, the only thing that works in order to lift billions out of poverty is free market capitalism. Any other proposal is hubris designed to comfort and fund educated and dishonest sociologists. And I will repeat this as many times as is needed and wherever necessary, because all of Argentina's history is on my side. Thank you all very much. Pues ahora sí, un concepto nacido en Brasil, a propósito de sociólogos que ahora llaman deshonestos, pero que son profundos pensadores de los problemas humanos, construyeron, que es el de la renta ciudadana universal. La renta ciudadana universal demanda la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo realmente, demanda la posibilidad de que los millones de trabajadores en el desempleo tengan con qué comer, y nos lleva a una reestructuración de las finanzas internacionales que es absolutamente indispensable para superar la crisis climática y para superar el hambre en el mundo. Este fue el tema con el que peleé con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes poderosos del G20, que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial ni colombiana, por una sola razón. La delegación argentina, a la cual le entregan los videos de su intervención, la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí. Entonces ahí tienen toda la información, hagan el balance, todas las estadísticas también están en el internet, donde ustedes pueden validar toda la información que yo les acabo de indicar. Tengo que hacer un video sobre el salario mínimo en Colombia, que fue lo mejor que pudo haberle sucedido a los colombianos, pero les pido que por favor compartan este video. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde.